Bueno, pues ya lo anunciábamos al comienzo de nuestro programa que hoy les hablaríamos de Sierra Aznar. Y para ello, para hablar de Sierra Aznar, hemos invitado al arqueólogo Daniel Jiménez. Dani, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Muchas gracias por revisitarnos en esta mañana. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar de Sierra Aznar, como decimos. Quizá haya algún oyente que se esté preguntando, bueno, ¿y qué es Sierra Aznar? Pues mira, Sierra Aznar es un yacimiento arqueológico que se encuentra en la zona de La Perdiz. Es un yacimiento de época romana y el nombre exacto de la ciudad aún es desconocido, pero se cree que fue la antigua Calduba. Nunca se ha excavado realmente allí. Lo que pasa es que se encuentran muchos vestigios aún sin desenterrados, ¿no? Entonces, lo que más destaca allí es un sistema hidráulico que almacenaba suficiente agua como para básicamente 5 ciudades más de lo que era la capacidad de Sierra Aznar. Entonces, por eso se le ha llamado la ciudad del agua. Es una ciudad muy enigmática, porque realmente no sabíamos por qué se han hecho todas esas obras hidráulicas. Hay varios motivos, pero todavía es todo un misterio. Ahora mismo allí, por ejemplo, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué podemos ver cuando uno se acerca hasta Sierra Aznar? Pues mira, la zona de Sierra Aznar, como bien el nombre lo dice, es una sierra. Allí es prácticamente un bosque, por eso no podemos entrever exactamente la forma de la ciudad, pero básicamente lo que vamos a encontrar son muchísimos trozos de piedra caídos, que son restos de casas o restos de templos y de diferentes construcciones, y lo que se conserva a vista es, por un lado, la entrada de la ciudad, que es una entrada orientada al norte, y por otro lado encontramos 3 grandes piscinas, digamos. La primera es una de almacenamiento, que es conocida como el Baño de la Reina, que mucha gente que habrá estado allí pues se habrá quedado impresionado porque llega a almacenar más de 2 millones de litros de agua. Después tenemos otras piscinas que se encargaban de limpiar ese agua que en un principio se almacenaba, se encargaba de limpiarla, y por último hay otra piscina que se encargaba de distribuirla a lo que todavía no sabemos exactamente para qué se distribuía. Básicamente eso es lo que podemos encontrar. Actualmente la Delegación de Cultura ha puesto en marcha un trabajo de adecentamiento de este yacimiento arqueológico gracias a un plan de empleo joven de la Junta de Andalucía al que tú perteneces, Daniel. Sí. Y que ¿en qué está consistiendo en sí este trabajo de adecentamiento? Pues mira, el yacimiento arqueológico se empezó a trabajar en 1997. A partir de ahí estuvo solo durante 8 años trabajando allí. Se puso mucho dinero por parte de la Mancomunidad y por parte del Gobierno de España. Lo que pasa es que a partir del 2005 quedó en total abandono. Es decir, que todo lo que se hizo, digamos, quedó un poco de forma desértica, ¿no? Después de prácticamente 12 años, a través del plan Emplea, estamos por un lado yo, que soy el arqueólogo, y 3 peones de arqueología. En un principio estaba claro que no nos correspondía a nosotros empezar una excavación arqueológica como tal, sino más bien su puesta en valor del patrimonio del propio yacimiento. Entonces empezamos a limpiarlo absolutamente todo, porque al ser eso una sierra, eso después de 10 años sin ningún tipo de mantenimiento, se encontraba todo, era prácticamente impasable. Entonces hemos hecho labores de asentamiento a nivel de poda de árboles, quitada mala hierba, etcétera. La cartelería también ha desaparecido porque también el sol ha afectado mucho, entonces ahora estamos diseñando una nueva cartelería. Estamos haciendo diferentes actividades culturales, por ejemplo mañana, que por cierto estáis todos invitados a las 7 de la tarde en la Capilla de la Misericordia, un ciclo de conferencias sobre los diferentes arqueólogos que han estado excavando en Sierra Aznar. Y básicamente eso, estamos planteando desde un punto de vista de valor del patrimonio. Estamos haciendo también excursiones los lunes y los viernes, bajo pedido tenéis que llamar a Turismo Primero, y también estamos haciendo excursiones con los colegios y con los institutos. Básicamente pues eso, una puesta en valor patrimonial para que a medio o largo plazo luego pueda haber allí algún tipo de excavación puramente arqueológica. Un ciudadano, por ejemplo, una persona que nos esté escuchando ahora mismo, que se quiera ir hasta allí cualquier día, ¿lo puede hacer? ¿Puede visitar aquello o antes necesita un contacto privado con vosotros? Pues, a ver, eso es propiedad privada como tal. El Bartolomé, que es el propietario de las tierras, él siempre ha sido muy amable y deja pasar a la gente, pero actualmente yo recomiendo que llame a Turismo y pida una cita, porque actualmente soy yo el que de hecho hago las propias rutas de forma totalmente gratuita, y entonces es una oportunidad que hay que aprovechar los lunes y viernes de 11 a 1. De todas maneras, si hay algún grupo grande que no puede esos días, también es cuestión de hablarlo con Turismo y podemos organizarlo también otro día.
Claro, porque vosotros organizáis, pero los desplazamientos, eso ya cada persona, ¿no? Sí, el desplazamiento en ese sentido es, es por vía privada. Está muy cerquita de La Perdí, a unos 13 kilómetros de Arco, y es de la carretera de La Perdí a Las Abiertas. Yo imagino, Dani, que con todo esto, un yacimiento arqueológico que aún se sigue investigando, ¿no? Porque quizás puedan aparecer algunos elementos nuevos, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que nosotros de ese yacimiento, pues básicamente encontramos a lo mejor el 3% de la ciudad. Todo lo demás se encuentra bajo tierra. Lo que pasa es que nunca se ha hecho una excavación como tal. Si algún día nosotros, o sea, ahora mismo con lo que ya existe, con lo que ya vemos, es uno de los yacimientos más importantes de toda la provincia de Cádiz y a nivel de investigación de los más importantes prácticamente de toda Andalucía occidental. Si ya encima algún día, en un futuro próximo, conseguimos hacer una excavación, podrá aparecer completamente la ciudad completo y obviamente millones de sorpresas, porque el yacimiento seguro que traerá consigo nuevas reflexiones. Y no os ha dado quizás por excavar un poquito, no podéis hacer eso, porque supongo que también habrá que pedir permiso y todo eso. Claro, en ese sentido, excavar es una cosa a nivel de permiso y legalidades bastante complicada. No podemos, digamos, hacer un proceso de asentamiento y al mismo tiempo llevar una excavación, porque por un lado, a nivel legal, tienes que hacer unos papeles que tardan prácticamente un año. Y por otro lado, es cierto que cuando no existe todavía un plano a medio o largo plazo, es mejor dejar los restos bajo tierra que ponernos a excavar algo que a lo mejor si pasara cualquier cosa y llegara en algún momento a abandonarse, va a sufrir deterioro. Entonces es preferible siempre empezar la excavación cuando el yacimiento de por sí ya es conocido y se va a mantener un proyecto a medio o largo plazo. Para mí es una pena porque, claro, estoy un poco con los nervios a ver qué podríamos encontrar, pero bueno, seguro que con el tiempo lo podremos excavar. ¿Y tienes alguna idea más o menos de lo que crees tú que puede haber ahí bajo tierra? Pues básicamente, para que hagáis una idea, es la ciudad entera. Solo para que encontramos, digamos, restos de muralla, una puerta y las 3 piscinas que se encargaban de almacenar el agua. Todo lo demás pueden ser sorpresa. Podemos encontrar muertos, restos de una necrópolis, podemos encontrar viviendas, templos. Era una ciudad muy, muy importante por el tema de la acumulación de agua y de hecho el hecho de que haya unas murallas tan grandes significa que allí tendría que haber bastante sorpresa. Así que, bueno, todavía esperemos a ver qué podemos encontrar por ahí. Bueno, Dani, ¿y el dueño de los terrenos qué dice? Porque, claro, tener en tu terreno una ciudad tan antigua y unos restos arqueológicos... Sí, es complicado. Realmente el yacimiento pertenece a un hombre que tiene una mina cerca y el cabrero de la zona lo tiene arrendado. Ellos han vivido toda la vida, digamos, la Perdí ha vivido siempre con Sierra Aznar de fondo y de hecho eso ha sido por un lado, bueno por un lado porque es verdad que se le ha dado a conocer y por otro lado un poco malo porque es cierto que ha habido mucho expolio, ha habido mucho robo de gente que utiliza, por ejemplo, detectores de metales que están totalmente prohibidos en la comunidad andaluza y, por ejemplo, si tú caminas por allí te encuentras millones y millones de boquetes, miles y miles de gente que ha ido a robar moneda o cualquier tipo de oro. De hecho, en una de las cisternas de limpieza del agua se conducía el agua por unas tuberías de plomo que hace un año han desaparecido. Entonces es un poco la pena que tenemos hasta que, digamos, no cojamos el yacimiento por banda y ya lo tengamos bien trabajado y seguro, los robos van a ser constantes. En ese sentido, el que tiene arrendado la finca nos ayuda mucho y está en plena colaboración, así que él está muy contento. De hecho, el hijo prácticamente sabe más del yacimiento que cualquier arqueólogo, porque claro, vive allí todos los días, conoce la sierra desde que ha nacido, entonces casi que le podemos sacar más información a él que a cualquier catedrático de una universidad. Supongo que ahora ya con la vuelta al cole también, bueno, pues ofreceréis la visita a los centros educativos con excursiones y sobre todo, bueno, que allí puedan realizar algún tipo de actividad, ¿verdad? Claro, en un principio estamos realizando a corto plazo, que es lo que es el emplear, actividades para colegios e institutos. Ya tenemos confirmado por un lado Juana Presa y por otro el Colegio El Santiscal. Llevamos una semana que entregamos las publicidades, así que es cuestión de que todos los colegios se apunten, pero vamos, que la disponibilidad es máxima y realmente todos los colegios se están interesando mucho. Haremos allí una excursión y luego realizaremos talleres educativos relacionados con la arqueología y diferentes cuestiones históricas. Hablabas antes, Daniel, de unas conferencias que tendrán lugar mañana en la Capilla de la Misericordia. Versarán quizás sobre todo lo que se ha ido descubriendo en este yacimiento, ¿no? Exactamente. Uno de los planteamientos que hice cuando entré aquí es que
todas las personas, todos los especialistas que han pasado por Sierra Aznar a lo largo de los últimos 20 años, pues hablen y nos cuenten un poco pues qué les parece Sierra Aznar o qué ha sido exactamente su experiencia allí. Vamos a tener a 3 arqueólogos. Por un lado tenemos a Luis Guerrero Misa, que vive aquí en Arco de la Frontera. Él nos va a hablar de lo que se llama la Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos, que fue la primera puesta en valor patrimonio de Sierra Aznar. Por otro lado tenemos a Luis Cobo, que nos va a hablar a nivel de patrimonio, cuáles son buenas prácticas del patrimonio y el posible futuro de Sierra Aznar. Y por otro lado una arqueóloga que es Esperanza Mata, que nos va a hablar sobre el yacimiento en cuestión, los edificios que podemos encontrar y para qué crees que servían las estructuras de agua, etcétera. Claro, porque vosotros simplemente, quizá visualizando un poco los restos que hay en ese yacimiento, podréis un poco intuir qué es lo que había en esa zona, ¿verdad? Exactamente, esto es como, digamos, el CSI. Tened en cuenta que al no poder excavar, realmente tenemos que hacer investigaciones en torno a las pocas estructuras que quedan arriba, digamos, que aún no han desaparecido, ¿no? Entonces hay muchos enigmas dados por el simple hecho de que no se ha excavado realmente, ¿no? Entonces hay muchas conjeturas, mucha gente que piensa de una manera, otros que piensan de otra, pero bueno, más o menos existe una línea común de trabajo. Mañana, eso, en la Capilla de la Misericordia a las 7 de la tarde. Está ahí totalmente invitado. Porque lo que te iba a preguntar también ahora, Daniela, es que datos históricos concretos de lo que pudo haber en esa zona no existen tampoco. No existe ningún tipo de referencia epigráfica, es decir, ningún tipo de referencia escrita acerca de Sierra Aznar. Lo único que se ha hecho ha sido coger un mapa, digamos, de ciudades antiguas romanas y un poco por la zona como encaja, Calduba, una tal Calduba que tampoco se sabe nada de ella, encaja un poco con Sierra Aznar. Realmente no sabemos nada. Es cierto que el día en que se excave, porque claro, ¿cuál es el problema? Si sufrimos todos los expolios continuos, todos los restos que han podido quedar en superficie han sido robados por toda la gente que diariamente va allí y lo expolia. Entonces, digamos, es muy complicado encontrar algún tipo de resto arqueológico en la superficie que nos dé algún tipo de información. Será el día que excavemos cuando ya, digamos, podemos sacar algún tipo de texto o algún tipo de lápida que nos cuente algo de alguien o algún tipo de cosilla. Es verdad que se encontró un trozo de epígrafe que decía como que alguna persona había donado dinero a la ciudad de, y ahí justo se había roto el trozo de piedra, así que ha sido un poco de mala suerte, pero bueno, aparecerá. Bueno, que todavía queda mucho trabajo por hacer ahí, ¿verdad? Todo, el 100% del trabajo. Todo. Casi, bueno, el 99% por decir, porque hemos hecho un 1% básicamente. Digamos, el trabajo que se le encomendó al equipo que vosotros formáis dentro de este plan de empleo joven de la Junta de Andalucía, lo tenéis ya prácticamente realizado, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, digamos, somos una pequeña punta de lanza hacia digamos, la conquista de un tesoro, ¿cómo decirlo? Sierra Aznar tiene capacidad para ser uno de los yacimientos más grandes de casi toda la provincia de Cádiz. No se ha acabado, ¿vale? Pero si se mantiene a medio o largo plazo algún tipo de continuidad a nivel de excavación o a nivel de todo, es cierto que cada vez va a ser más famoso. Vamos a tener excursiones ya no solo de Arco de la Frontera, sino de Ubrique, de toda la zona. Entonces poco a poco se irían descubriendo nuevas partes de la ciudad sería más interesante y podríamos tener un yacimiento por referencia en Arco de la Frontera, que tenemos mucho, pero este sin duda es el más grande. Con todo esto supongo que se estará habiendo más interés por conocer Sierra Aznar, ¿verdad? Sí, la verdad es que desde que empezamos con las excursiones y todo eso, todos los días prácticamente, o sea, todas las veces que hacemos las excursiones está prácticamente lleno. Hay que tener en cuenta que para los arcenses Sierra Aznar siempre suena de fondo como un nombre de un yacimiento que nadie ha ido, que muy poca gente conoce, sabe que hay algo por ahí, pero a todos no suena. Entonces, de alguna manera, desde que se ha empezado ha tenido muy buen aclamo y la gente le está gustando bastante, vamos. Bueno, vamos a recordar que si se quiere visitar, se tiene que poner en contacto, por ejemplo, contigo en la Delegación de Turismo, ¿verdad? Exactamente. Nosotros somos de la parte de cultura, pero digamos que turismo son los que se encargan de lo que son las citas y todo eso. Entonces, simplemente llamar a la Delegación de Turismo y quedáis, y si de lunes a viernes de 11 a 1, y si hay algún grupo así más grande, es cuestión de que planteemos si uno de esos días no podéis, plantear otro día y ya está, no hay ningún problema. Le enseñamos o hacemos una rutita de 2 horas y ya verá que os lo vaya a pasar muy bien. Y si alguien quiere conocer más acerca de Sierra Aznar, mañana conferencias en la Capilla de la Misericordia. Exactamente, y si en algún momento alguien quiere algún tipo quiere reunirse conmigo porque conoce algo o quiere contarme algún tipo de historia, que ya ha habido varias gente que conoce mucho sobre Sierra Aznar, es cuestión de pasarse por la Delegación de Cultura, que ahí estoy yo todas las mañanitas allí.
Pues Dani, muchas gracias por estar con nosotros.